una indicación práctica que es orden de Birkota Torah, de Birjota Torah, que cómo se hace cuando uno cuando uno pronuncia las bendiciones de la Torah. Y dice, se toca con el talit el comienzo y el fin del párrafo a leer, y se besa el talit allí donde tocó el Sefer Torah. Enrolla el Sefer Torah, aparta su rostro un poco hacia la derecha, pronuncia la bendición, abre la Torah y lee. Y a la vuelta se hace, cuando termina de leer, se hace a la inversa. Hemos hablado muchas veces que la Torah no es un libro de lectura. La Torah no cuida, digamos, el no repetir palabras. Por ejemplo, un escritor, cuando escribe un libro, cuida de no repetir las palabras demasiado seguido, busca todos los sinónimos posibles. La Torah no es así. ¿Por qué no es así? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Hola Chiche, ¿qué tal todos? La Torah no es así, que no cuida, que no busca sinónimos. ¿Qué tal, Eduardo? Porque cada palabra de la Torah tiene un significado especial. Y acá vamos a ver en una palabra clave que trae la Yom Yom, vamos a ver cómo realmente una palabra que en la Torá la llama en diferentes ocasiones con 4 nombres diferentes, en cada lugar donde pone ese nombre y no pone ese sustantivo y no pone un sinónimo, es porque tiene una expresión, una explicación especial. Y esto tiene que ver con la palabra hombre. Hombre, que no se refiere a hombre o mujer, no hay diferencia en este caso, sino al ser, se lo puede llamar de 4 maneras. Y lo explica. En las jerarquías de la especie humana existen 4 nombres descritos. Adam es cuando lo llama, al primer hombre lo llama con el nombre Adam. ¿Qué significa Adam? Adam es la cualidad del intelecto y la mente. Cuando la Torá dice Adam, se refiere a la persona, al ser humano, pero ¿a qué aspecto de él? Se refiere a la mente, al intelecto. Después viene Ish, que tiene que ver con el corazón y los sentimientos. Si la Torá dice Ish o quiere referirse al corazón y los sentimientos, va a utilizar la palabra Ish. Enosh. Enosh representa la debilidad de uno de ellos, el intelecto o las emociones o ambos. Aquella persona que cuando es débil o quiere, la Torá quiere resaltar la debilidad del intelecto de una persona o de los sentimientos de una persona o de ambos, va a utilizar la palabra Enosh. Y después tenemos Geber. ¿Vieron? Geber vieron en Israel cuando se quiere decir señora, se dice Giberet Mashlomech, o Giberet. Bueno, señora quiere decir. Pero Giberet viene de la palabra, o Geber viene de la palabra Gibor. Gibor es un Gibor es una persona fuerte. Geber es quien se supera para apartar los impedimentos y escollos para lograr una de las 2 cualidades, la intelectual o la emocional. Vale decir que Geber se ocupa de Enosh para elevarlo a la jerarquía de Ish o Adam. O sea, a través de Geber elevamos, ¿qué tal Marcelo? Elevamos a la persona a que sea un Ish o a un Adam. La persona que está débil en su parte intelectual o está débil en sus emociones, a través de Geber se fortalece ya sea la mente o el corazón, los sentimientos. Y explica el Rebbe.
Y dado que es posible hacer de Enosh un Ish o un Adam, o sea, si Enosh dijimos que representa la debilidad de la persona. Entonces, si de la debilidad a través de Geber lo hacemos un Adam o un Ish, o sea, fortalecemos su aspecto intelectual y su aspecto o su aspecto emocional, surge forzosamente que también Enosh posee todas aquellas cualidades existentes en Ish y también en Adam. O sea, Enosh, por más débil que esté, tiene todas las cualidades, solo que están como, digamos, ocultas, tapadas, están perezosas. Entonces, a través de Geber, fortalecemos todas las debilidades que tiene el Enosh. Entonces, de acá volvamos al principio. Si la Torá nos dice Ish, o mejor, vamos por orden, Adam, Ish, Enosh o Geber, tenemos que saber que no solamente representa, quiere decir hombre, persona, sino representa un aspecto puntual de la persona. Y así es con todas las palabras de la Torá. Cuando la Torá utiliza un sustantivo, un adjetivo, y no utiliza otro, es porque ese es el que tiene que utilizar. Bueno, como creo que hablamos ayer o anteayer, que esta parshá, junto con la de la semana pasada y la semana que viene, están llenas y llenas de mitzvot. La parshá de esta semana también tiene muchas mitzvot, tiene 41 mitzvot, si no me equivoco, 27 mitzvot, 27 prohibiciones y 14 mitzvot positivas. Dentro de las mitzvot que encontramos, vamos a detenernos en una, voy a leerles el versículo y después vamos a tratar de analizarlo. Es el capítulo 17, versículo 9. Y dice así el versículo. Irás a los sacerdotes que son de la tribu de los levitas y a los jueces que existan en esa época. Les preguntarás y ellos te dirán palabras de juicio. Aparentemente es algo sencillo lo que dice la Torá. La Torá dice, tenés un problema, anda a la persona que te lo va a resolver, ya sea el Cohen, el Leví, o el Shofet, el juez. El juez te lo va a resolver. Pero sabemos, como dijimos antes, que las palabras de la Torá son exactas y precisas. Y acá hay aparentemente unas palabras que supuestamente están de más. Dice, irás a los sacerdotes, etcétera, y a los jueces que existan en esa época. Se pregunta, ¿por qué tiene que decir que existan en esa época? Seguro que vamos a ir a los sacerdotes que tuvieron una época anterior, que vamos a ir a la tumba a preguntarle, ¿no vamos a meter en el túnel del tiempo? ¿Vamos a ir a los que van a estar en el futuro? Tampoco no podemos ir a la máquina del futuro, volver al futuro, no sé. Esto puede ser en la utopía, pero en realidad si yo tengo que ir a consultar algo, tengo que ir al profesional que está ahora. No puedo ir al profesional que estuvo o al que va a estar. Entonces vamos a ver dos respuestas. Una que dice Rashi. Rashi dice así. Incluso si no son como los otros jueces que les precedieron, debes hacerles caso, pues solo tienen los jueces de tu época. No son tan buenos. Ya enseguida vamos a charlar sobre esto. Y después viene el Talmud y dice, el juez en cada generación es como Shmuel en su generación y como Moshe en su generación. O sea, uno tiene que tener claro que el juez que nos toca a nosotros, el juez de nuestra época, es la persona adecuada para nuestra época. Pues uno puede decir,
Y es una frase que, por lo menos yo lo he escuchado permanentemente, y a veces por ahí caigo en decirla. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hablamos del pasado como que el pasado fue mejor que el presente? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Se acuerdan en la época cuando no había teléfono? O ya no hablemos que no había teléfono. Nosotros creo que todos nacimos en una época que ya había teléfono. Pero que no había celular. ¿Cómo se veía y cómo nos arreglábamos aunque no teníamos celular? No teníamos computadora. No teníamos una calculadora. Teníamos que hacer las cuentas. La teníamos que hacer con la fórmula que nos enseñaron en la escuela. Multiplicar, dividir, sumar, restar, números al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando teníamos que escribir y teníamos que saber las reglas del lenguaje, de la lengua? Porque no tenemos el corrector de la computadora que nos corrige. ¿Está bien? Más ahora, incluso, cuando empezaron las computadoras, de repente la palabrita quedaba subrayada con una línea roja. Hoy ya la regla, hay computadoras que te la arreglan directamente. Y así sucesivamente. Cuando no existía el mail y teníamos que escribir una carta, escribirla de puño y letra, y había que ponerla en un sobre y poner una estampilla y llevarla al correo, meterla en un buzón, cosas que por ahí la generación de hoy en día no sabe, pero en aquella época, ¿se acuerdan qué bien que estábamos? Cuando teníamos el vigilante de la esquina y le podíamos hablar y era nuestro amigo y nos ayudaba y ayudaba a los niños o a las señoras, a las viejitas a cruzar la calle. Todas esas frases hechas que escuchamos permanentemente. Y la realidad es que es verdad todo eso, no estamos diciendo mentiras. Y seguramente para nosotros fue muy bueno, pero para la nueva generación no les sirve eso. A la nueva generación le puede servir como una anécdota para saber cómo eran las cosas antes. ¿No es cierto? Yo tengo mi papá, Baruch Hashem, mi papá, mi mamá, que nacieron al principio del año 30, hasta los 120 años. Lo que ellos vivieron, los cambios que ellos vivieron, es impresionante. Es decir, las cosas que ellos cuentan, ya para mí, que yo nací 25 años después que mi papá, por ejemplo, ya los cambios increíbles, ¿no es cierto? Que pasaba, que no había una heladera. Mejor dicho, para que la heladera funcione había que tener, pasaba el tipo con el hielo y ponía el hielo. O había planchas a carbón. Sí, o había planchas a carbón. O había cosas que pasaban, el carrito pasaba ahí por la cuadra de ellos en la paternal, la Manuela Rodríguez, entre Belaustegui y Tres Arroyos, no sé si alguna vez alguno pasó por ahí. ¿No es cierto? Una cuadra que aparte que todos hablaban en yiddish, pero pasaban todo, el verdulero y el carnicero y el que vendía, todos pasaban ahí, eran todos vendedores ambulantes. Hasta esta época que Baruch Hashem, mi mamá se maneja con el celular, dentro de lo que sabe, habla con toda la familia, con la camarita. Y mi papá le encanta googlear todo y meterse y las cosas que él había visto de chicos, él se pone a googlear y ahí le trae los recuerdos. En estos 90 años, los cambios que hubo. Pero viene la Torá, no es que estoy simplemente recordando, que también es lindo recordar, pero no es simplemente eso. Viene la Torá y te dice, no podés vivir con eso. O podríamos decir, en aquella época, miremos lo nuestro, íbamos al Shil, y estaban todos los viejitos, ya sea Ashkenazim o Sefaradim, acá no hay diferencia. Estaban los viejitos que vinieron de Europa, o vinieron de Siria, o de Turquía, o de los distintos lugares de Israel. Y uno entraba al Shil y todo el mundo sabía rezar. No necesitaba un sidur que tenga todas las hojas y todo de corrido,
y que esté con la traducción al castellano y que esté con la fonética. No necesitaba esto, ni necesitaba un rabino o alguien que esté en el podio indicando las páginas. Tenían un sidur así finito, porque no tenían posibilidades de hacer un sidur grueso como tenemos ahora, porque no había papel o era muy costoso. Y sin embargo, con ese sidur finito que tenía todo lo mínimo indispensable, se arreglaba perfectamente. Esas épocas eran. Y los rabinos que habían en aquella época, oh, eran eminencias. Eso sí que eran rabinos. Eso sí que eran morim. Yo tuve un moré, me acuerdo de dos morim especiales. Uno que llamaba, que en paz descanse. Uno era el morim Macas, que no sé dónde había nacido, era medio pariente. Y otro era el moré Greenwald, que había nacido en Checoslovaquia todavía. No sé si vino, supongo, en la posguerra. Y hablaban, obviamente que hablaban en Yiddish, eran morim todavía de la vieja guardia. Estaba muy bien para esa época, pero hoy en día nosotros no podemos vivir con eso, y al contrario, tenemos que saber que todo lo que nos toca ahora es lo que tiene que ver con nosotros en esta época, y con nuestros hijos, y con nuestros nietos, y con toda la generación. Por eso dice la Torá, vas a ir al juez que esté en aquellos días, y va a ser considerado igual como Shmuel en su época y como Moshe Rabbeinu en su época, sin ningún tipo de diferencia ni distinción. El Estado de Israel tuvo un gran consejero, lo pueden googlear, que se llama, no sé si vive todavía, pienso que no vive, pienso que no vive, no, se llamaba Yehuda Abner. Yehuda Abner, él fue consejero de Levi Eshkol, de Golda Meir, de Yitzhak Rabin y de Menachem Begin. O sea, estuvo de fin de los años 70 hasta casi el final de los 60 hasta casi el final de los 70. En el año 1975 hubo una reunión entre Rabin, Kissinger, ¿se acuerdan de Kissinger? Todavía vive, es un viejito, que tenga larga vida, es un yehudí, que nació en Alemania y después se hizo americano. Y Anwar el-Sadat, que era el presidente de Egipto. Tuvieron una reunión para ver aspectos de seguridad, especialmente relacionados con el Sinaí. Y no llegaron a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo. Entonces Rabin estaba, no era ningún tonto, era un estratega, un militar. Él le dice a Yehuda Abner, le dice, mira, prepara un texto que vamos a publicar en todos los, no había redes como hay ahora, pero en todos los periódicos del mundo, vamos a mandar a todo el mundo poniendo la posición israelí. Porque ni bien Kissinger, que no llegó a un acuerdo, y Kissinger estaba muy enojado porque Israel no aceptó el acuerdo, porque era muy negativo para la seguridad de Israel, entonces Kissinger va a llegar a Washington y no va a basurear, va a hablar re mal de Israel. Y el presidente era Gerald Ford, y también estaba, que no era, parece, de los grandes amigos. Esta reunión fue viernes a la tarde. Y este Yehuda Abner era un Yehudí, Shomer Shabbat, que cumplía Shabbat, y se estaba acercando el Shabbat. Y el que tenía que hacer esto era Yehuda Abner. Entonces Yehuda Abner le dice a Rabin, escúcheme, señor primer ministro, no puedo, está entrando el Shabbat y no puedo hacer, no es un caso de vida o muerte, que de esa forma se puede profanar el Shabbat. Así que lo lamento, me vuelvo. Bueno, él se fue a su casa, se preparó para Shabbat, se fue al templo, Kabbalat Shabbat, etc. Al día siguiente vivía en Jerusalén, estaba yendo para el Shil, y en la calle se encuentra
a uno de los grandes rabinos sabios, seguramente escucharon hablar de él, que se llamaba el rabino Shloime Zalman Auerbach, una eminencia halágica de aquellas épocas. Entonces ellos hablaban en yiddish. Entonces le preguntan, Hugo Serzach, le pregunta al rabino, y él le cuenta lo que pasó en la reunión de gabinete del día anterior. Entonces el rabino se puso serio y le dijo, ¿y vos te podés atribuir la decisión de hacer o no hacer cuando está en juego la seguridad del Estado, la seguridad del país? Entendió el mensaje, se fue directo a la, no sé, a la casa de gobierno, no sé, donde estaba Rabin, y que Rabin estaba reunido con todo el gabinete, y le dio con un caño a Yehuda Avner, como se diría. ¿Por qué? Porque ya Kissinger y Ford y todo Estados Unidos habían basureado a Israel. Israel no pudo exponer su posición antes de tiempo, ya estaba en una posición de debilidad. Con esto vemos de que uno no puede tomar decisiones solo, ni siquiera puede tomar decisiones en función a lo que está escrito, lo que dijo. Hay momentos que uno tiene que ir al rab, al rabino, al moré, al consejero, al que corresponda, de ese momento. Que en otro momento se haya hecho algo, no quiere decir que nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo. Y eso es lo que dice el pasuk de la parashá de esta semana. Vas a ir a los jueces que están en tu época. Y esos jueces son los que te van a decir, te van a poner en el lugar. Y eso es lo que tenés que hacer. Porque hay una relación entre vos, el juez, la época, las revelaciones divinas que tienen que haber en este momento, que no eran las mismas que hace 100 años, ni son las mismas que va a haber dentro de 100 años. Cada generación tiene lo suyo. Y si a nosotros nos tocó vivir, como vemos, ¿no? Porque a veces sabemos que comparado con otras generaciones, nuestra generación es una generación débil. Pero ¿acaso en la época de Rabbi Akiva no había discusiones? ¿Acaso en la época de Rabbi Yohanan Ben Zakkai no había de Rab Zeira y de tantos otros, de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ellos no tenían problemas, estaba todo pipí cucú, era todo hermoso, todo color de rosa, todos les hacían caso. También había cosas y casos. Entonces tenemos que saber que uno no puede decidir solo, especialmente, acá estamos hablando en los aspectos de judaísmo. Por eso la Torá dice, vas a ir al juez que vas a tener en tu época. Y para terminar, hay una explicación maravillosa de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev era contemporáneo del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad. Y el Berdichever, que era un gran Oev Israel, uno de los maíces del Berdichever, y por más que veía a alguien que estaba en la mitad de Yom Kippur, comiendo, fumando, haciendo algún trabajito, le encontraba algo bueno para alabarlo frente al Altísimo, frente a Hashem. El Berdichever dice así, sobre lo que el Talmud dice. El Talmud muchas veces, cuando uno estudia Talmud, va a ver que hay discusiones. Y la discusión va increciendo y llega un momento que ninguno de los sabios tiene la respuesta. Entonces la Gemara, el Talmud, termina con 4 letras. Teiku. Teiku quiere decir, la inicial de 4 palabras, que significa va a venir Eliyahu Anabí, cuando antes de la venida del Mashiach, y él va a responder todas las preguntas que quedaron inconclusas o sin responder. Entonces, pregunta el Berdichever, ¿por qué dice Eliyahu Anabí? ¿Por qué va a venir Eliyahu Anabí a responder? ¿Por qué no decimos que va a venir Moshe Rabbeinu a responderlas? O otro de los grandes. ¿Por qué justo Eliyahu Anabí? Y el Berdichever contesta algo maravilloso. Dice,
¿Acaso Moshe Rabbeinu, por más grande que era, él estuvo a lo largo de todas las épocas? Él no estuvo. El que estuvo a lo largo de todas las generaciones es Eliyahu Anabí. Entonces, él es el que puede entender a las distintas generaciones y todas las consideraciones y todas las situaciones que pasaron y pasó nuestro pueblo a lo largo de todas las eras y generaciones. Entonces, cuando venga el Mashiach, y como dice el Maimónides, el Rambam trae, y trae también el profeta Malají, si no me equivoco, que antes de la venida del Mashiach va a venir Eliyahu Anabí, y no va a dar la gran noticia de que el Mashiach está llegando, que nos preparemos. Igual el Rambam dice, el Maimónides dice que puede ser que venga, puede ser que no venga, pero no importa, si viene mejor. Así nos da tiempo para prepararnos, para hacer la valija, o por lo menos para tomarnos la cosa en serio. Como sea, va a venir Eliyahu Anabí y nos va a responder todo, y Eliyahu Anabí y el Mashiach son realmente los que van a comprender incluso a nuestra generación, y nos van a juzgar seguro para bien. Que Hashem ayude, que todo lo que hablamos realmente, que sepamos conducirnos hacia las personas adecuadas, y eso va a elevar nuestro nivel, no solamente material, sino especialmente espiritual, y vamos a tener el gran mérito de recibir al Mashiach inmediatamente.